Por accidente recibí la foto secreta de mi marido con su amante en su escondite. Pero ¿quién la tomó? Imagina recibir, por accidente, un mensaje anónimo en tus redes sociales. Una sola imagen, una pareja abrazada, un detalle tan simple y, sin embargo, tan devastador. ¿Qué harías si descubrieras que todo lo que creías sólido en tu vida podría haberse construido sobre una mentira? ¿Confiarías en tus instintos o en la versión perfecta que los demás esperan de ti? En esta historia, nadie es quien parece, y a veces, la verdad llega de quien menos esperas. Mira esta historia completa hasta el final y prepárate para sentir, dudar y renacer junto a nuestra protagonista. Déjanos en los comentarios de qué ciudad nos estás acompañando y no olvides suscribirte al canal para no perder ninguna historia emocionante como esta. Nadie espera que la vida cambie por una notificación de Instagram. Pero esa noche, Carolina no sospechaba que su mundo estaba a segundos de colapsar. Estaba en su habitación, con la cara lavada, pijama de algodón y un libro a medio leer sobre la mesita de noche. El sonido sutil del celular vibrando le pareció inofensivo. Abrió la pantalla, deslizó el dedo, y ahí estaba. Una foto, un perfil anónimo, un instante congelado. Martín, su marido, abrazando por la espalda a una mujer cuyo rostro no se veía, pero cuya silueta revelaba intimidad. El lugar parecía una cabaña, un escondite, con cortinas claras y una manta sobre un sofá. La leyenda, breve pero devastadora. Nadie merece vivir una mentira. Carolina sintió que el estómago se le convertía en un nudo. No gritó, no lloró, solo miró el espejo y algo cambió en sus ojos. Martín estaba en el salón, viendo fútbol como si nada. Ella bajó con paso sereno, se sentó a su lado, le acarició la nuca y no dijo nada. ¿Por qué no lo confrontó? Porque hay dolores que no deben explotar en cualquier lugar. Porque cuando una traición es evidente, lo más poderoso que se puede hacer es observar. Carolina entendió, en un segundo, que algo en ella se había roto. Pero también comprendió que esa rotura abría espacio para algo superador. Algo que, sin saberlo aún, la haría renacer. Por fuera, siguió siendo la esposa amable, la anfitriona perfecta. Por dentro, empezó a construir una fortaleza. El silencio, en ocasiones, es el arma más afilada. Carolina no quería llanto, ni drama inmediato. Quería entender. ¿Quién había enviado esa foto? Porque ahora, ¿qué pretendían? Porque una cosa era que la traición existiera, otra muy distinta era que alguien se tomara el tiempo de capturarla y compartirla con ella. No había rabia en su mirada, solo una especie de calma peligrosa. Esa serenidad que antecede a las tormentas. Martín se rió con algo en la pantalla. Ella apenas sonrió. Y ahí, en esa diferencia, se empezó a escribir una historia emocionante, donde la protagonista ya no sería víctima, sino estratega. Pasaron las horas, pero el rostro de esa mujer seguía allí, fijo en su retina. De espaldas, sí, pero con una postura que gritaba confianza, una mano descansando en el pecho de Martín, como si el cuerpo le perteneciera. Carolina se preguntó si alguna vez ella misma había sido abrazada así por él últimamente. La respuesta, dolorosa, era no. Esa imagen no solo mostraba infidelidad, mostraba distancia, desconexión, mentira prolongada. Y también mostraba algo que la inquietaba profundamente. Alguien sabía. Alguien había estado cerca, lo suficiente como para tomar esa foto. ¿Quién era ese testigo silencioso? El insomnio llegó sin pedir permiso. Carolina se levantó, caminó por la casa en penumbras, entró al cuarto de invitados, se sentó en la cama. Tomó la foto otra vez, la amplió, la giró. Buscaba pistas, detalles, cualquier sombra, cualquier reflejo en el vidrio que le dijera algo más. Y en ese momento, entre la ansiedad y la tristeza, comprendió que no se trataba solo de un engaño sentimental. Era algo más profundo. Se trataba de recuperar el control sobre su propia historia, de dejar de ser actriz secundaria en su propio matrimonio. Esa noche, sin saberlo, empezó a escribir el primer capítulo de su venganza emocional. A la mañana siguiente, la rutina siguió como siempre. Café, tostadas, el sonido del noticiero. Martín habló de un proyecto, de un viaje próximo, de reuniones con clientes. Carolina asentía, tomaba nota mental de todo. Cada dato que él daba era una posible contradicción futura. No confiaba ya en ninguna palabra, pero su actitud no cambió. Porque una mujer herida puede parecer frágil,
hasta que decide dejar de serlo. Y cuando esa decisión se toma, la transformación es irreversible. Ese es el punto de no retorno. Y Carolina acababa de cruzarlo. En el trabajo, nadie notó nada. Ella era eficiente, cordial, incluso simpática. Pero por dentro, una corriente eléctrica recorría cada rincón de su cuerpo. Pensaba en la cabaña, pensaba en esa foto, y pensaba la persona que la había enviado. ¿Quién era ese aliado oculto? ¿Qué intención tenía? ¿Ayudar? ¿Lastimar? Lo único claro era que no estaba sola. Había alguien más mirando, alguien que quizás también quería justicia o venganza. Esa intriga la mantenía despierta, pero también le daba fuerza. Porque lo más emocionante de una historia de traición es cuando la víctima empieza a moverse en silencio. Esa noche, Carolina decidió guardar la imagen en una carpeta secreta de su teléfono. No la miró más, pero la tenía ahí, como recordatorio, como testigo, como ancla emocional. Martín se acostó tarde, como siempre. Ella fingió estar dormida. Cuando él se metió en la cama, su perfume la golpeó de forma distinta. Ya no era reconfortante, era ajeno, una invasión, como si alguien desconocido hubiese ocupado el cuerpo del hombre que una vez amó. Y sin embargo, no dijo una palabra, porque el silencio, a veces, puede ser más doloroso que cualquier grito. Las preguntas no cesaban. ¿Desde cuándo? ¿Cuántas veces? ¿Qué le decía a esa mujer? ¿Le prometía cosas? ¿Le hablaba de un futuro? Carolina no tenía respuestas, pero intuía que la verdad sería más devastadora de lo que imaginaba. Aún así, estaba decidida. No iba a ser una víctima pasiva. No iba a destruir su vida sin antes asegurarse de que él también sintiera, en carne propia, el peso de sus actos. Y si alguien la había elegido como receptora de esa verdad, entonces ella tenía una misión. Y las misiones, cuando nacen del dolor, tienen una potencia difícil de detener. Cada gesto de Martín empezaba a parecerle ensayado. Cada palabra, un acto. Cada beso, un engaño más. Pero ella lo dejaba hacer, porque el juego de la venganza requiere paciencia. Y Carolina, por primera vez en años, estaba dispuesta a esperar. No mucho, solo lo suficiente para recoger pruebas, para entender los movimientos, para trazar un mapa. Porque si hay algo que una mujer traicionada aprende rápido, es que la intuición nunca se equivoca. Y esta vez, la intuición le decía que algo grande estaba por explotar. Y así llegó la noche siguiente. Carolina, frente al espejo, se vio diferente. No más la esposa dulce, no más la compañera silenciosa. Lo que vio fue a una mujer que, aunque herida, se sentía viva. Que aunque destruida por dentro, estaba lista para pelear. Y eso, aunque nadie más lo supiera aún, ya era un acto superador. Porque cuando una mujer decide no quebrarse del todo, el mundo tiembla un poco. El aroma del pavo al horno llenaba cada rincón del comedor. Era una de esas noches en las que la familia se reunía como si nada pudiera salir mal. Carolina se había encargado de cada detalle. El mantel bordado, la vajilla de porcelana que heredó de su madre, los centros de mesa con velas rojas y doradas. Sonreía, servía vino, preguntaba por los nietos de su cuñada. Pero por dentro, se sentía como una actriz en escena. Y lo era, porque nadie allí sabía que su mundo estaba a punto de romperse. Martín llegó tarde, como siempre, con una excusa sobre el tráfico. Besó a Carolina en la mejilla con una familiaridad hueca. Ella sostuvo el gesto, tragó saliva y continuó fingiendo. Era una noche perfecta para la hipocresía. Los brindis comenzaron, primero por la salud de doña Rosaura, luego por los logros del año, y finalmente, por el amor. Esa palabra, amor, retumbó en la cabeza de Carolina como una bofetada. El amor de pareja, ese que resiste las tormentas, dijo Martín con su copa en alto, mirándola a los ojos. Carolina sonrió. Un segundo después, bajó la vista. No podía sostener esa mirada sin sentir el sabor metálico de la traición. Su estómago se revolvía, pero su espalda permanecía recta. Cada palabra de su esposo parecía una burla, una mentira envuelta en celofán. ¿Cómo se podía hablar de fidelidad con tanta soltura? Eso, pensó, era un talento perverso. Durante la cena, las conversaciones giraban en torno a viajes, negocios, hijos y trivialidades que, en otra vida, habrían interesado a Carolina. Pero esa noche, todo le parecía lejano, como si estuviera viendo la escena desde afuera, desde un rincón oscuro donde solo se escucha el eco de lo falso.
Masticaba lentamente, sin sabor, como si cada bocado fuera de cartón. Martín hablaba más de lo usual. Reía, hacía chistes, abrazaba a su madre. Carolina lo observaba con una mezcla de incredulidad y asombro. ¿Cómo podía actuar así? ¿Cómo podía llevar una doble vida con tanta naturalidad? Esa capacidad para mentir con los ojos abiertos era aterradora. Fue entonces cuando lo notó. Javier, sentado al otro lado de la mesa, la miraba de forma distinta. No con lástima, ni con sospecha. Era una mirada cómplice, silenciosa, de alguien que también sabía, o al menos, intuía. Carolina desvió la mirada, incómoda, pero algo en ese gesto de él la hizo sentirse menos sola. Javier no era un hombre de muchas palabras. Siempre discreto, reservado, casi invisible. Pero esa noche, sus ojos hablaban. Y Carolina, por primera vez, escuchó. Era como si un puente invisible se hubiera formado entre ellos. Uno hecho de verdades no dichas, de silencios compartidos. La cena continuó. El postre llegó. El café se sirvió. Las copas volvieron a llenarse. Carolina se levantó a buscar más hielo. Javier la siguió con la excusa de ayudarla. En la cocina, el aire era otro, más denso, más verdadero. Ella abrió el congelador con manos temblorosas. Él la observó en silencio unos segundos. Y luego, sin rodeos, le preguntó, ¿estás bien? Pareces distante. La voz de Javier fue baja, pero firme. Carolina no respondió de inmediato. Cerró el congelador, apoyó las manos en la encimera y respiró hondo. Luego lo miró. Sus ojos estaban húmedos, pero sin lágrimas. ¿Crees que es posible vivir con alguien y no conocerlo?, murmuró. Javier no respondió. Se acercó lentamente, dejando una distancia prudente. No era el momento para gestos grandes, pero su presencia fue suficiente. Carolina sintió algo que no había sentido en semanas. Alguien estaba viendo más allá de la fachada. No preguntó nada más. No ofreció soluciones fáciles. Solo estuvo ahí. Y eso, en medio del caos, fue un alivio inesperado. Volvieron a la mesa como si nada hubiera pasado. Pero algo se había cambiado. Una grieta se había abierto, y por ella comenzaba a entrar un poco de luz. El tipo de luz que anuncia que la oscuridad no será eterna. La noche terminó con abrazos y promesas de nuevas reuniones. Carolina y Martín regresaron juntos en el coche. Él hablaba del partido del día siguiente, del nuevo cliente en la oficina, de cualquier cosa que no importaba. Ella asentía, sin escucharlo. Miraba por la ventana, contando los segundos. Al llegar a casa, Martín se duchó y se metió en la cama como si todo fuera normal. Carolina se quedó en la sala. Encendió una vela, sirvió una copa de vino y volvió a mirar la foto. Esa imagen era su verdad. Todo lo demás, decorado inútil. Tenía que hacer algo. No podía seguir así. Esa madrugada, decidió que su silencio no sería eterno. Que cada sonrisa falsa de Martín, cada beso superficial, serían almacenados como pruebas. Que todo lo que viviera desde ese momento sería observado, analizado, registrado. La traición ya no dolía como antes. Ahora alimentaba una nueva versión de sí misma. Más alerta, más despierta, más estratega. El dolor se transformaba en fuerza. Y esa fuerza, aunque nacida del desengaño, tenía un sabor emocionante. Porque por primera vez en mucho tiempo, Carolina no sentía miedo. Sentía propósito. Volvió a pensar en Javier. ¿Qué sabía? ¿Por qué esa mirada? ¿Solo intuía o había visto más de lo que decía? Las preguntas se apilaban en su mente como cartas marcadas. Pero en el fondo, intuía que él iba a ser más que un simple testigo. Que en ese juego de sombras, Javier tendría un papel clave. Tal vez como aliado, tal vez como algo más. Pero eso todavía no lo sabía. Por ahora, lo importante era que no estaba tan sola como creía. La mente de Carolina no descansaba. Era como si una brújula interior se hubiese activado, apuntando sin tregua hacia la verdad. En apariencia, todo seguía igual. Martín iba a trabajar, dejaba la toalla en el suelo, olvidaba sacar la basura. Pero para ella, cada gesto cotidiano era ahora una pista. Lo miraba distinto, con los ojos de quien ya no busca cariño, sino respuestas. Cada llamada que él recibía y no atendía frente a ella, cada mensaje que dejaba sin mostrarle, era una confirmación más. Lo que antes parecía rutina, ahora era un escenario de investigación. Ya no era una esposa amorosa,
Era una mujer decidida, con un objetivo que le hervía en las venas. Una tarde, mientras ordenaba el auto, encontró lo que podría ser su primer tesoro oculto, un recibo de gasolina. No era la estación habitual. No estaba ni siquiera en la misma ciudad. Era de un pueblo a 3 horas de distancia. Uno que nunca habían visitado juntos. Uno que, según Carolina, no tenía ningún motivo de figurar en la vida de Martín. Lo sostuvo con los dedos como si ardiera. Ahí estaba, una pista real, tangible. El corazón le latía con fuerza, pero no de miedo, de excitación, como cuando sabes que estás a punto de desenterrar algo prohibido. Y en ese instante, supo que debía buscar más. En la noche, mientras Martín dormía, Carolina encendió su portátil. La foto aún estaba allí, guardada, intacta. Decidió mirar el fondo, las cortinas, la madera del marco de la ventana, una lámpara que se asomaba en la esquina. Todo eso podía ser una firma visual. Comenzó a buscar imágenes de cabañas en la región del Recibo. Usó buscadores, portales de turismo, blogs de viajes. Y después de una hora, algo apareció. Una cabaña, parecida. ¿Era esa? Aumentó la imagen. Comparó cada detalle. El mismo tapizado, la misma alfombra. Y entonces lo vio. En la descripción del lugar, aparecía un apellido familiar. Rivas. La sangre le heló. ¿La cabaña pertenecía a la familia? ¿Desde cuándo? Porque ella no lo sabía. Y sobre todo, porque él la usaba sin mencionarla jamás. Todo eso era demasiado. Se recostó en la silla, cerró los ojos y respiró hondo. La traición era una cosa, pero el nivel de ocultamiento era otra. Martín no solo la había engañado, había construido un mundo paralelo donde ella no existía. Un refugio secreto para su doble vida. Pero ese descubrimiento, en lugar de destrozarla, la llenó de una energía nueva. No la emoción del dolor, sino de la acción. Estaba entrando a otro nivel, y no pensaba retroceder. El día siguiente lo vivió como una detective. Estudió horarios, calculó rutas, observó cuándo Martín salía y cuánto tardaba en regresar. Incluso midió el kilometraje del auto. Todo tenía que coincidir. Tenía que formar un mapa, una bitácora de la mentira. Y cuanto más cavaba, más claro quedaba el patrón. Escapadas en martes, reuniones que no eran tales, llamadas sin identificar. Era como descubrir que el rompecabezas ya había estado armado, solo que ella no quería ver la imagen completa. Ahora sí, ahora no había vuelta atrás. Entre las tareas domésticas y las llamadas de trabajo, anotaba fechas, comparaba gastos, creaba un archivo secreto en su computadora. Sentía que cada clic era un paso hacia su libertad. Y al mismo tiempo, una venganza emocionante. Porque ya no solo buscaba saber, quería exponer. Quería que él sintiera lo que ella estaba sintiendo. Ese peso de la verdad cayendo en cascada, sin aviso. La palabra superador flotaba en su mente como una promesa. Cuando todo esto terminara, no sería la misma. Sería otra, más fuerte, más despierta, más ella. Una noche, durante la cena, le preguntó a Martín por esa cabaña. Lo hizo con aire inocente, como quien recuerda algo sin importancia. Él titubeó. Dijo que era una propiedad antigua, que ya no se usaba, que pertenecía a un primo lejano. Carolina fingió creerle, pero por dentro, confirmó que todo encajaba, porque cuando un mentiroso improvisa, siempre deja una grieta. Y ella se estaba volviendo experta en detectar esas grietas. Martín se levantó a servirse más vino. Carolina sonrió con frialdad. El juego había comenzado, y ella no pensaba perder. Esa madrugada, soñó con la cabaña. En su sueño, ella entraba sola, en silencio, y encontraba fotos. Pero no eran del amante, eran de sí misma. Fotos de su rostro triste, en días comunes. Se despertó empapada en sudor. Miró el techo, con una sensación extraña, como si alguien más estuviera mirando todo desde algún rincón. No solo el fotógrafo anónimo, alguien más. Alguien que sabía más de lo que decía. Y por primera vez, pensó en Javier. ¿Podía ser él? ¿Qué tanto sabía? ¿Era simple intuición o algo más? Al día siguiente, se cruzaron en el pasillo de la empresa familiar. Él le sostuvo la mirada unos segundos más de lo normal. No dijo nada, solo la miró con una mezcla de cautela y curiosidad. Carolina sintió un escalofrío. Lo saludó con un gesto breve y siguió su camino. Pero por dentro, la idea crecía. ¿Y si Javier sabía más? ¿Y si había sido él quien envió la foto? ¿Por qué lo haría? ¿Por protección?
¿Por revancha contra Martín? ¿O por ella? Las preguntas se acumulaban como nubes antes de la tormenta. Y Carolina, por primera vez, estaba deseando que lloviera. Decidió que hablaría con Javier. No directamente, no aún, pero necesitaba sembrar la duda. Provocar una reacción, ver si él mordía el anzuelo. Porque, a esas alturas, no confiaba en nadie, pero empezaba a necesitar aliados. Y Javier tenía esa forma de mirar que no encajaba con la mentira. O eso quería creer. La idea de enfrentarlo le daba vértigo, pero también una extraña calma, como si la verdad, por más dolorosa que fuera, le perteneciera. Y por fin, Carolina se sentía lista para ir por ella. La mañana comenzó con un sol engañoso, de esos que iluminan, pero no calientan. Carolina se preparó con más cuidado que de costumbre. Blusa blanca impecable, pantalones oscuros, perfume suave. No era coquetería, era estrategia. Esa tarde cruzaría una línea. Decidió buscar a Javier. No sabía cómo, ni con qué palabras, pero lo haría. Necesitaba respuestas, o al menos una sensación de que no estaba imaginando cosas. Durante el desayuno, Martín le habló de una reunión en la que no necesitaba su presencia. Ella fingió estar aliviada. Internamente, sumaba otro punto a su lista de mentiras descaradas. Cada día, el mapa del engaño se expandía. Horas más tarde, el encuentro con Javier fue casi accidental. En los pasillos de la empresa, frente a la sala de juntas. Él venía hablando por teléfono, pero al verla, detuvo la llamada de inmediato. Carolina le sostuvo la mirada. ¿Tienes un minuto?, preguntó ella, con voz firme, aunque el corazón le golpeaba el pecho. Javier asintió sin dudar. Entraron a una pequeña sala vacía, cerraron la puerta. El silencio se volvió denso. Ella no fue directa. ¿Sabes algo de una cabaña de los Rivas?, soltó al fin. Javier la miró fijo. Por un instante, pareció debatirse entre mentir o hablar. Finalmente, habló. Sí, la conozco. Es de papá. Martín la usa desde hace años, pero no con la familia. Ese no con la familia cayó como un martillo. Carolina contuvo la respiración. Javier continuó. No quise meterme, pero hay cosas que uno ve y no puede seguir ignorando. Ella lo observó con atención. No había burla en su tono, ni chisme. Solo una verdad incómoda, dicha con respeto. Por primera vez, Carolina sintió que podía confiar en él. No totalmente, pero lo suficiente como para dar el siguiente paso. Quiero saberlo todo, Javier. Todo lo que sepas. Él dudó. Se sentó. Se frotó las manos. Martín cambió mucho. Empezó con escapadas, luego con pretextos. Yo nunca vi a la mujer, pero la cabaña está en uso, Carolina, y no por negocios. Las palabras se clavaron como agujas, pero no dolieron tanto como el silencio que las rodeaba. Javier se inclinó hacia ella. No quiero verte destruirte en este proceso, pero si decides seguir, yo te ayudo. Sin escándalos, sin dramatismos. Solo la verdad. Carolina lo miró, incrédula. ¿Por qué se ofrecía? Porque ahora, y sin embargo, algo en ella le creyó. Fue como una tregua entre dos almas cansadas. Ella extendió la mano. Él la tomó. No hubo apretón fuerte ni miradas intensas. Solo un gesto que sellaba una alianza. El pacto estaba hecho. Carolina no sabía hasta dónde llegarían juntos, pero sí sabía que el camino ya no sería tan solitario. Y eso, después de días de oscuridad, era un consuelo inesperado. Javier no pidió explicaciones. No hizo preguntas personales. Solo dejó claro que estaría allí. Y eso, para una mujer traicionada, valía más que 1000 discursos. Esa noche, mientras Martín hablaba por teléfono en el estudio, otra reunión tardía, Carolina escribía en su cuaderno de tapa dura. Fechas, horarios, contradicciones. Era su diario de guerra. Cada línea escrita era un recordatorio de que no estaba loca, de que lo que sentía, lo que sospechaba, era real. Y ahora tenía a alguien más que también lo veía. Javier no era solo el hermano del infiel. Era, quizás, la única persona que aún podía distinguir la verdad entre tanta mentira. Esa posibilidad la conmovía más de lo que admitía. Durante los días siguientes, Carolina y Javier comenzaron a intercambiar mensajes. Nada sospechoso, todo en clave. Él le enviaba fotos de la cabaña vacía, grabaciones de empleados hablando de las visitas de Martín, horarios en los que el coche aparecía en zonas cercanas. Todo empezaba a formar un rompecabezas tenebroso.
Y lo más increíble, Carolina no se derrumbaba. Al contrario, se fortalecía. Se sentía una mujer diferente, más alerta, más intuitiva, más peligrosa, incluso, porque cuando el dolor se transforma en acción, se vuelve un motor imparable. Cada descubrimiento era una chispa, y con cada chispa, su corazón se endurecía un poco más. No de amargura, sino de claridad. Esa claridad superadora que solo se obtiene cuando se mira al abismo, y no se cae. Carolina ya no quería llorar, ni gritar. Quería justicia, quería exponer, no para herir, sino para limpiar, para poder mirarse al espejo sin sentir vergüenza, porque a veces, la peor traición no es la del otro, sino la que una misma permite al callar. Y ella había decidido que su silencio tenía fecha de vencimiento. Javier no opinaba sobre su relación con Martín. Nunca emitía juicios. Solo aportaba hechos, datos, evidencias. Eso lo hacía confiable. No quería que ella lo dejara. No quería quedarse con la cuñada. Solo quería que ella viera, que supiera, que pudiera decidir desde la verdad. Y eso, para Carolina, era invaluable. Empezaba a ver en él algo más que un aliado. Pero no se permitía ir más allá. Todavía no. Primero, debía cerrar el capítulo más oscuro de su vida. Y lo haría, con estilo. Una noche, Javier le mandó un mensaje. Tengo algo que podría interesarte. Nos vemos mañana. Carolina respondió con un sí escueto, pero el corazón le latía fuerte. No sabía qué era, pero intuía que iba a doler. Como todo en esa historia. Pero también intuía que esa verdad la empujaría un paso más cerca del final que tanto buscaba. Y eso, aunque doliera, la hacía sentir viva otra vez. ¿Y tú? ¿Tendrías el coraje de investigar la traición de tu pareja en silencio? ¿O preferirías confrontar de inmediato? El aire era seco y el camino parecía interminable. Carolina y Javier iban en silencio, cada uno sumido en sus propios pensamientos, mientras el auto cruzaba los límites de la ciudad. El GPS marcaba el destino, la cabaña. Esa que había sido retratada en la foto maldita. Esa donde el matrimonio de Carolina comenzaba a derrumbarse sin necesidad de palabras. Iban como dos desconocidos que compartían un secreto que los unía más que la sangre. Ella miraba por la ventana, fingiendo calma. Él, concentrado en la carretera, no decía nada. Pero el silencio era distinto. Cómodo, incluso. Casi protector. El paisaje se tornó rural. Árboles altos, caminos de tierra, casas esparcidas. El entorno tenía esa paz engañosa de los lugares que esconden pecados. Cuando llegaron, el coche se detuvo frente a una entrada de madera vieja. Javier apagó el motor. Aquí es, dijo simplemente. Carolina bajó del auto con una mezcla de ansiedad y resignación. El corazón le latía en la garganta. Caminó hasta la puerta principal. Nadie estaba allí. Javier saludó con la mano al hombre que cortaba leña cerca del granero. Elías, dijo, trabaja aquí desde siempre. Elías los miró, reconoció el apellido, y no hizo preguntas. Solo asintió y siguió con su hacha. Vienen de parte de don Arturo, ¿cierto?, dijo el hombre. Javier confirmó con la cabeza. Hace rato que Martín no se aparece. Desde el mes pasado, creo. Carolina se estremeció. El mes pasado, precisamente, Martín había alegado un viaje por trabajo a Monterrey. Anotó ese dato mentalmente. Elías continuó hablando, como si nada. Viene con una amiga, siempre la misma. Morena, delgadita, muy risueña. Se nota que se entienden bien. Carolina sintió náuseas. Miró a Javier, que se mantuvo en silencio, como si contuviera la rabia por ella. Nadie interrumpió a Elías. A veces, la verdad se revela sin necesidad de forzarla. Entraron a la cabaña. Era pequeña, acogedora, con una decoración simple pero cálida. Flores secas, cortinas claras, una chimenea con restos de ceniza fresca. Carolina tocó los objetos como si fueran piezas de un museo prohibido. Caminó hasta la habitación principal. Allí, sobre la cómoda, vio un pequeño objeto brillante. Se inclinó, lo tomó y lo reconoció. Un brinco dorado. No era suyo. Tampoco pertenecía a ninguna de las mujeres de la familia. Era femenino, moderno, íntimo. Lo sostuvo entre los dedos, sintiendo que el corazón se le rompía de nuevo, pero esta vez sin lágrimas. Javier se acercó lentamente. ¿Estás bien?, preguntó con voz baja. Ella asintió. No iba a quebrarse. No allí. Necesito una foto de esto, dijo,
alzando el brinco. Y de la cama también. Que se note que alguien ha estado aquí. Javier entendió. Sacó su teléfono, tomó varias fotos. Con cuidado, sin dramatismo. Como si estuvieran documentando una escena para un juicio. Y, de alguna manera, lo estaban haciendo. Carolina abrió un cajón. Dentro había una carta, medio doblada, sin destinatario. La abrió. Era de Martín. Con letra desordenada, hablaba de un futuro juntos. Cuando todo esto termine, seremos libres, decía la última línea. La traición no solo era real, era planificada. Salieron de la cabaña con una mezcla de rabia y alivio. Javier no habló hasta que se alejaron lo suficiente. ¿Querés parar a tomar algo?, ofreció. Carolina lo miró con ojos cansados. Quiero gritar, Javier, pero no voy a hacerlo. Aún no. Él asintió. Pararon en una cafetería del pueblo. Allí, entre el aroma a café tostado y mesas de madera, hablaron. No de sentimientos, de estrategia. Carolina tenía claro su objetivo: recopilar pruebas, construir una historia clara, esperar el momento preciso. No quiero un escándalo vacío. Quiero que todos sepan quién es realmente Martín, cuando sea el momento, dijo con calma. Javier admiraba su temple. No cualquier persona enfrentaba una traición así sin perder la cabeza. Pero lo que más le impresionaba era la forma superadora en que ella procesaba todo. Sin odio, sin histeria, con inteligencia emocional, con dignidad. Carolina no necesitaba venganza vulgar. Buscaba justicia simbólica. Y eso la hacía poderosa. Él se ofreció a armar una carpeta con todo lo que habían reunido. Fotos, fechas, declaraciones, mensajes. Será como un expediente, dijo. Carolina lo miró y sonrió por primera vez en días. No era una sonrisa feliz. Era una sonrisa decidida. Esa noche, al volver a casa, Martín ya dormía. Carolina se sentó a los pies de la cama, mirándolo. Su respiración era tranquila. Su rostro, sereno. Dormía como los hombres que creen que nadie los está vigilando. Y ella, con el brinco dorado en la mano, pensaba en cuántas mentiras caben en una sola almohada. No lo despertó. No lo confrontó. Solo se levantó. Fue al baño y guardó el brinco en una caja junto a la carta. Su caja de la verdad. Cada objeto, una herida. Cada herida, una razón más para seguir. Sabía que la parte más difícil estaba por venir, pero también que ya no tenía vuelta atrás. La noche era larga, pero el insomnio aún más. Carolina se sentó en el borde de la cama, con la luz tenue del velador iluminando su rostro. Tenía la foto abierta en su celular. La había visto 1000 veces, pero esa noche la miraba con otros ojos. No solo veía la traición, veía un mensaje, un código. Esa mujer, con el rostro escondido, parecía estar dándole la espalda no solo a Martín, sino a ella también. Como si la foto hubiera sido tomada así a propósito. Como si alguien supiera que ese ángulo sería más doloroso que un primer plano. El misterio estaba en lo que no se mostraba. Amplió la imagen. Detalles, detalles. Las uñas de la mujer pintadas de rojo oscuro. El cabello largo, ligeramente ondulado. Una pulsera sencilla, casi infantil, en la muñeca izquierda. Ninguna de sus conocidas encajaba. No era una amiga, ni una prima lejana. No era alguien de su círculo, ¿o sí? Esa posibilidad la inquietó. Empezó a repasar en su mente cada reunión social, cada mujer que se acercó a Martín con demasiada familiaridad. Y en todas encontró algo sospechoso, porque cuando la confianza se rompe, hasta un gesto inocente parece una confesión. La cabaña estaba demasiado bien montada para ser un lugar improvisado. Todo tenía el toque de alguien que se sentía en casa. ¿Y si la amante era una figura recurrente en la vida de Martín? ¿Alguien que entraba y salía sin levantar sospechas? Esa noche, Carolina hizo una lista. Nombres, mujeres cercanas, no tan cercanas, empleadas, colegas, hasta amigas de la infancia. Y junto a cada nombre, una nota mental: cabello, estatura, hábitos. Porque no se trataba solo de saber quién era, se trataba de entender qué significaba, qué lugar ocupaba esa mujer en el corazón y en la mentira de Martín. Revisó sus redes sociales con una frialdad quirúrgica. Miró fotos antiguas, likes repetidos, comentarios ambiguos. Martín no era tonto, pero los hombres dejan rastros cuando se sienten invencibles. Uno en especial la hizo detenerse. Una publicación de hace meses, con una frase simple: los mejores secretos se viven en silencio.
Él la había comentado con un emoji de fuego. El perfil era privado. Carolina no conocía bien a esa mujer, pero el nombre le sonaba. Era una colega de la empresa, o era exalumna de un curso. No estaba segura, pero ese detalle encendió una alarma. Al día siguiente, fue a la oficina con la misma compostura de siempre. Saludó, sonrió, repartió papeles. Pero cuando vio a esa mujer cruzar el pasillo, algo se tensó en su espalda. No podía confirmarlo, no podía acusarla, pero había una energía, una vibra tensa, casi defensiva. La otra desvió la mirada. Carolina apenas sonrió. No dijo nada, porque el silencio, cuando se maneja con inteligencia, puede ser más penetrante que una acusación directa. Y además, no tenía pruebas, solo intuiciones. Pero a veces, las intuiciones son más ciertas que cualquier evidencia. Al llegar a casa, encontró a Martín cocinando pasta. Raro, él nunca cocinaba entre semana. Pensé en ti, dijo, mientras revolvía la salsa. Carolina fingió sorpresa. ¿Y eso?, preguntó. No sé, te vi distante estos días. Esa frase encendió todas las alarmas. ¿Estaba sospechando? ¿O simplemente intentaba maquillar su culpa con gestos románticos? Ella jugó su papel. Se dejó abrazar. Sonrió. Pero por dentro, todo era cálculo. Porque lo emocionante no era lo que él decía. Era lo que callaba. Y lo que callaba pesaba más. Esa noche, sola en el baño, miró el brinco dorado de nuevo. Lo comparó con imágenes en línea. Buscó tiendas donde pudieran haberlo vendido. Encontró uno similar en una boutique cara, muy exclusiva. Decidió ir al día siguiente, como quien busca un regalo. Al llegar, la vendedora fue amable. Ese modelo lo vendimos poco. Era una edición limitada. Solo 3 piezas en toda la ciudad. Carolina contuvo la emoción. ¿Recuerda a alguna compradora? La mujer dudó. Una de ellas venía con un hombre mayor, atractivo, canoso. Carolina lo supo, sin necesidad de nombres. Volvió a casa con una mezcla de triunfo y angustia. Estaba cerca, demasiado cerca, y sin embargo, la cara de la amante seguía sin aparecer. Una mujer sin rostro, pero con presencia constante. Una sombra, un eco, y quizás eso era lo que más dolía. Que su rival no necesitara ni mostrar la cara para hacerla pedazos. Esa invisibilidad la hacía más fuerte, más destructiva, pero también más vulnerable. Porque la verdad, cuando se oculta, siempre deja rastros. Y Carolina estaba decidida a seguirlos hasta el final. Javier le escribió por la noche. ¿Cómo vas? Solo eso. Ella respondió, descubriendo cosas. Pero aún falta. Él no insistió, pero en su interior, sabía que ella estaba cerca de un colapso emocional. Y sin embargo, seguía firme. Carolina no era una mujer cualquiera. Era una mujer reconstruida. Superadora. Estaba sufriendo, sí, pero estaba ganando algo mucho más valioso. El control de su historia. Y en esa búsqueda, incluso una mujer sin rostro terminaría siendo desenmascarada. Hay verdades que las imágenes no pueden contar. Y hay mentiras que solo se desenmascaran con sonido. Carolina lo entendió una noche mientras conversaba con Javier por teléfono. Él le dijo, sin rodeos, si de verdad quieres atraparlo, necesitas escucharlo. La idea de grabar a Martín le pareció invasiva, incluso sucia. Pero después recordó cada noche sola, cada excusa vacía, cada mirada esquiva. Y supo que no tenía nada de qué avergonzarse. No se trataba de espionaje. Se trataba de justicia emocional. Así fue como, en silencio, aceptó. Javier le entregó un pequeño dispositivo. Ponlo en el coche. Nada más. A la mañana siguiente, mientras Martín se duchaba, Carolina aprovechó. Fue rápida, precisa, casi profesional. Abrió el auto, colocó el grabador bajo el asiento y volvió a la cocina como si nada. Cuando Martín entró, bromeó sobre el café frío. Ella sonrió. Te estás acostumbrando demasiado al calor de la cabaña. Quizás. Él rió, sin notar la doble intención. Esa frase, que parecía inocente, era en realidad una daga disfrazada. Pero Martín no la sintió. Estaba confiado. Como todos los que creen que nadie los está mirando. Como todos los que viven creyendo que la traición no tiene testigos. Pasaron 2 días hasta que Carolina recuperó el aparato. Lo hizo con manos temblorosas. Entró en su estudio, cerró la puerta, conectó el dispositivo a su laptop. La primera parte fue solo ruido. El motor, la radio, suspiros.
Y entonces, una voz, la de Martín, fuerte, relajada, burlona. Hablaba con alguien al teléfono. No dijo nombres, pero sus palabras eran dagas. Ella no sospecha nada. Carolina sigue con sus eventos y sus causas sociales. Y yo vivo mi vida real. Esas palabras la paralizaron. Era como un golpe seco en el pecho. Pero no lloró. Ya no. Siguió escuchando. Martín reía, contaba detalles íntimos, hablaba de planes, de irse unos días solo, de desconectarse. Si ella descubre algo, me hago el ofendido. Siempre funciona. Esa frase le revolvió el estómago. No por el cinismo, sino por la frialdad. Era como escuchar a un actor describiendo un guión que había ensayado muchas veces. Pero esta vez, el público había cambiado. Y Carolina, desde la oscuridad, era testigo de la función. Cerró los ojos y se dejó caer sobre el escritorio. No había marcha atrás. Ya no era solo una sospecha. Era un hecho. Tomó el archivo, lo renombró con la fecha y lo guardó en su carpeta secreta. Prueba número 4, escribió. La carpeta ya era extensa. Fotos, recibos, rastros. Pero esa grabación, esa voz, era distinta. No necesitaba imagen. Era pura evidencia emocional. Sonido puro. La verdad, sin filtro. Carolina respiró hondo y se sintió más fuerte. No por el dolor, sino porque cada golpe la hacía avanzar. Había dejado de ser la mujer herida. Ahora era la mujer que observa, que planea, que espera el momento justo. Y ese momento se acercaba. Por la tarde, se encontró con Javier en una cafetería discreta. Le pasó un auricular. No dijo nada. Javier escuchó en silencio. Al terminar, levantó la vista. No hizo comentarios. Solo le dijo, él no sabe lo que acaba de perder. Carolina no respondió. Agradecía las palabras, pero no necesitaba consuelo. Necesitaba justicia. Esto va a servir, dijo, cerrando la laptop. Quiero que lo escuche su madre. Quiero que lo escuche la familia entera. Javier asintió. No había ironía, ni drama. Solo un acuerdo tácito. La venganza no era personal. Era necesaria. Esa noche, Carolina durmió profundamente por primera vez en semanas. No soñó con la amante, ni con la cabaña. Soñó que hablaba frente a una sala llena de gente, que todos la escuchaban, que mostraba pruebas, y que, al final, nadie dudaba de su palabra. Se despertó con el corazón acelerado, pero sin miedo. Estaba lista. Ya no era la misma mujer que miraba el celular temblando. Ahora era alguien con propósito. Y el propósito, cuando es claro, no necesita gritos. Solo pasos firmes. Ella los estaba dando. Martín notó el cambio. «Estás más tranquila estos días», dijo durante el desayuno. Carolina levantó la vista, le sonrió. «Estoy durmiendo mejor. Será la edad». Él rió, sin saber que la calma de ella era solo la antesala de una tormenta. Porque la mejor forma de preparar una traición superadora es hacerlo desde el silencio. Y Carolina dominaba el silencio como nadie. La lluvia golpeaba los cristales con una cadencia melancólica. Era una de esas tardes donde el cielo parece llorar por uno. Carolina esperaba a Javier en la sala de reuniones de la empresa, vacía a esa hora. Habían quedado en encontrarse para revisar todo lo que tenían. Pruebas, fechas, grabaciones. El plan se estaba afilando como una espada. Ella había traído todo en una carpeta negra. Javier llegó empapado, con el cabello desordenado y el abrigo chorreando agua. Se quitó los zapatos para no ensuciar. «Llueve como si el mundo se estuviera lavando», dijo. Carolina rió, por primera vez sin peso. Y en ese gesto, ambos supieron que algo más estaban haciendo. Pusieron los documentos sobre la mesa. Javier sacó su portátil, conectó el audio, revisaron cronologías. Todo tenía sentido. Martín había tejido una red de mentiras consistente, pero no perfecta. Y ellos la estaban desenredando. A cada paso, la complicidad entre Carolina y Javier se volvía más íntima. No por las pruebas, por las miradas. Por el silencio compartido, por las pausas largas en las que no hacía falta decir nada. Era una conexión que crecía a pesar del dolor, o quizás por él. Dos personas rotas pueden ser espejos. Y ellos, sin quererlo, se estaban reflejando. «¿Sabes qué es lo peor?», dijo Carolina en voz baja. «Que yo lo sabía hace tiempo, pero me hacía la ciega». Javier no la interrumpió. Solo la miró. «Una parte de mí prefería la rutina, la estabilidad,
la familia. Todo eso que se ve bonito en las fotos. Ella se rió, amarga. Y mientras tanto, él se escapaba con otra en una cabaña familiar. Javier se acercó un poco. No era ceguera, Carolina. Era amor. Y el amor nos hace tontos. Sí, pero también nos hace grandes. Ella lo miró fijo. No era una frase vacía. Era verdad dicha con el corazón abierto. Hubo un silencio largo. La lluvia seguía golpeando los vidrios. Javier deslizó la mano cerca de la de Carolina. No la tocó. Solo dejó que estuvieran ahí, una al lado de la otra. Ella no se movió. Solo respiró hondo. Estaba confundida, pero no asustada. Javier le inspiraba algo nuevo. No era adrenalina. No era deseo repentino. Era calma, respeto. Y en medio de una historia tan emocionante como desgarradora, eso era un refugio. ¿Y si no soy capaz de volver a confiar en nadie?, preguntó de pronto. Javier no dudó. Entonces empezarás por confiar en ti. Carolina cerró los ojos un momento. Sintió que la frase le tocaba algo hondo. Volver a confiar en sí misma, en sus instintos, en su fuerza, porque eso era lo que la traición le había arrebatado. No solo a Martín le había creído, también se había traicionado a sí misma. Por callar, por aceptar, por permitir. Pero ahora, frente a Javier, frente a ese aliado que la veía sin necesidad de disfraz, comenzaba a sanar. No era amor aún, no era pasión, era algo más delicado, respeto mutuo, admiración en medio del caos. Javier se levantó para cerrar una ventana que el viento había abierto. Al regresar, se quedó de pie frente a ella. Te ves distinta. No sé si es por todo esto, pero estás más fuerte, más viva. Carolina alzó la mirada. No supo qué decir. Había algo en su pecho que quería salir, pero no tenía nombre. Javier dio un paso más. Ahora estaban cerca, muy cerca. Las carpetas seguían sobre la mesa, testigos mudos de un romance que aún no se atrevía a nacer. No te estoy presionando, dijo él, en un susurro. Solo quiero que sepas que estoy aquí. Ella se levantó. Lo miró desde la misma altura. Sentía la respiración de mezclarse con la suya. El corazón le latía rápido. No por miedo, sino por vértigo. No sé qué siento, murmuró, pero sé que no quiero sentirme sola más. Javier acercó la mano, y esta vez, la tocó. Apenas un roce, pero fue suficiente. Un puente invisible se tendió entre ellos. No era momento de besarla. No todavía, pero el beso ya estaba allí, latiendo en el aire como una promesa inevitable. Y ambos lo sabían. Salieron de la sala cuando la lluvia había amainado. Javier la acompañó al coche, sin soltarle la mano. No hablaron más del plan esa noche. No hacía falta. Lo esencial estaba dicho, aunque no con palabras. Carolina volvió a casa con el alma un poco más liviana. Por primera vez, no lloró al ver a Martín. No sintió rabia. Sintió lástima, porque no sabría nunca lo que era tener a alguien que te ve con los ojos llenos de respeto. Esa era la mayor diferencia entre los dos hermanos. Martín le preguntó si todo estaba bien. Ella respondió que sí, y por primera vez, no fue mentira. Había una parte de ella que estaba, realmente, empezando a sanar. La traición no había desaparecido. El plan seguía en marcha, pero ya no era el centro de su universo. Ahora había algo más. Una mirada, un roce, un sentimiento aún sin nombre, pero cargado de futuro. Y en medio de tanto dolor, eso era un milagro pequeño, pero poderoso. ¿Y tú? ¿Es posible enamorarse en medio del dolor? ¿O sería una traición más? La casa estaba en silencio, pero en la mente de Carolina rugía una tormenta. Era la víspera del evento más esperado del año, la cena navideña de los Rivas. Un encuentro donde se reunía toda la familia, desde la abuela hasta los sobrinos adolescentes. Era tradición, orgullo, vitrina. Y ese año sería escenario. La idea había madurado lentamente, como un fruto amargo. Carolina no quería venganza con gritos ni escándalos de novela barata. Quería algo fino, preciso. Algo que, sin levantar la voz, dijera todo. Era hora de escribir el final que ella merecía. Y ese final no se iba a improvisar. Javier llegó al anochecer con una mochila. Dentro, una laptop, un proyector portátil, cables y una carpeta rotulada. Navidad 100% Rivas. Un toque de humor, entre tanta tensión. Carolina lo recibió con una sonrisa contenida. No hacía falta hablar mucho. Ya lo habían ensayado todo.
Los archivos estaban ordenados por fecha, la foto, el audio, el video de la cabaña, y un montaje final que Javier había creado con maestría. No es una humillación, le dijo. Es un espejo. Él solo se va a destruir. Carolina asintió. Ya no había dolor en sus ojos. Solo claridad. El plan era simple. Durante el brindis, Carolina tomaría la palabra y presentaría un video especial. Un homenaje a la familia. Nadie sospecharía. Era lo que todos esperaban de ella. Detalles, sorpresas, momentos emotivos. Pero esta vez, el contenido sería otro. Vamos a colocar al lobo en el centro del rebaño y dejar que todos vean sus colmillos, dijo Javier, con esa calma que lo hacía parecer un cirujano emocional. Carolina respiró hondo. ¿Y si algo sale mal? ¿Estás listo? Él la miró a los ojos. Estoy contigo. Ya no estás sola. En la tarde previa, Martín estaba de buen humor. Canturreaba villancicos, envolvía regalos torpemente y hablaba de lo bien que se vería con su nuevo traje. Vamos a ser la pareja perfecta esta noche, le dijo, mientras le acariciaba el hombro. Carolina sonrió con ternura. Claro que sí, mi amor. La ironía le supo a veneno dulce. Todo en él era impostado. No lo veía, pero ella sí. Y eso le daba una superioridad emocionante. Ya no era la mujer engañada. Era la guionista del acto final. Y nadie lo sospechaba. Horas antes del evento, Carolina repasó su discurso frente al espejo. No tenía que ser largo. Solo tenía que ser claro. No iba a llorar, no iba a temblar. Iba a hablar con voz firme, con rostro sereno, como hablan las mujeres que han decidido no quebrarse más. El vestido rojo que eligió no era casualidad. Era símbolo. Fuego, coraje, vida. Javier llegó temprano a la finca donde se celebraría la cena. Instaló todo sin levantar sospechas. Carolina verificó cada detalle. Era un plan frío, y por eso funcionaría. Las emociones vendrían después. Ahora era momento de precisión. La familia comenzó a llegar. Risas, abrazos, brindis preliminares. Los niños corrían por el jardín. Los adultos se intercambiaban anécdotas. Doña Rosaura, espléndida como siempre, recibió a todos con orgullo. Carolina, este año te has superado, dijo, observando la decoración impecable. Carolina sonrió. Lo hice con el corazón, Rosaura. Martín no paraba de hablar. Era el centro de todas las atenciones. El hijo exitoso, el esposo ejemplar. Pero su imperio de apariencias estaba por colapsar. Y lo haría justo en el lugar donde más le dolería, delante de su madre. Durante la cena, todo transcurrió como un ritual. Entrada, plato principal, postre. El vino fluía, las risas también, hasta que llegó el momento del brindis. Carolina se levantó. Golpeó suavemente su copa. Todos callaron. Quiero compartir con ustedes un video. Un pequeño homenaje a esta familia que tanto me ha dado, dijo con dulzura. Algunos aplaudieron. Javier, desde el fondo, encendió el proyector. La pantalla se iluminó. El primer fotograma apareció. Y con él, el silencio. La foto, la maldita foto. Martín, abrazando a la mujer sin rostro en la cabaña. Carolina, en el centro, con la copa aún en alto. Los murmullos comenzaron. Algunos pensaron que era un error. Pero luego vino el audio. La voz de Martín, clara como el día. Ella no sospecha nada. El salón entero se congeló. Martín intentó levantarse. Carolina lo detuvo con la mano. Aún no he terminado. Siguió el video de la cabaña. El brinco, la carta, todo en orden, como piezas de un rompecabezas trágico. Doña Rosaura, enmudecida, se llevaba las manos al pecho. Algunos invitados no sabían dónde mirar. Otros simplemente observaban a Martín con asombro y asco. Carolina respiró. Estaba hecho. Cuando el video terminó, hubo un silencio espeso. Carolina bajó la copa lentamente. Esto no es para destruir a nadie. Es para dejar de fingir. Porque nadie merece vivir una mentira. Se giró hacia Martín. ¿Y tú? Tú perdiste mucho más que una esposa esta noche. Y entonces, sin dramatismo, se retiró al fondo del salón. Javier fue tras ella. La pantalla seguía encendida, congelada en la imagen de la traición. Pero ya no importaba. El mensaje estaba dado. El golpe, ejecutado. Y Carolina, por fin, libre. El salón seguía en silencio. Pero ya no era un silencio amable. Era un silencio incómodo, filoso, que cortaba el aire como cuchillo.
Todos los rostros se habían vuelto hacia Martín, como si recién ahora lo vieran de verdad. Él no sabía dónde mirar. El traje elegante que había escogido con tanto esmero esa mañana parecía más un disfraz que una vestimenta. Su copa de vino temblaba entre los dedos. Quiso hablar, balbucear algo, pero su voz no salió. Doña Rosaura se levantó lentamente, con una dignidad que imponía respeto. La mirada que le dirigió a su hijo fue más poderosa que cualquier palabra. Carolina, desde el fondo del salón, observaba todo con una serenidad calculada. No era orgullo lo que sentía, ni venganza. Era una mezcla difícil de explicar. Alivio, tristeza, claridad. Había hecho lo que tenía que hacer. No por rencor, sino por respeto a sí misma. Javier se mantenía cerca, sin interferir. Su presencia era una especie de escudo invisible. Nadie se atrevía a acercarse a ella, pero todos entendían que su silencio era ahora la voz más fuerte del lugar. Martín, en cambio, parecía encogerse. El hombre seguro, carismático, había desaparecido. ¿Es esto cierto, Martín?, preguntó Rosaura con voz firme, casi ronca. Martín bajó la mirada. Mamá, no es lo que parece. Esa frase, tan gastada, fue recibida con un bufido generalizado. No es lo que parece, repitió ella, incrédula. Estás en video, abrazando a otra mujer, hablando de engaños como si fueran parte de tu rutina. Los invitados no sabían si quedarse o desaparecer. Algunos se miraban entre sí, incómodos. Otros grababan discretamente con sus celulares. Martín estaba atrapado en una escena que no podía controlar. El gran expositor de la noche era, finalmente, el gran ridiculizado. Doña Rosaura dio un paso más. Nunca pensé que tendría que pasar vergüenza por un hijo mío. Siempre creí en tu carácter, en tu honor. Me equivoqué. Se giró hacia los invitados. Pido disculpas por el espectáculo, pero es necesario. Hay momentos en los que la verdad debe mostrarse con toda su crudeza. Y esta es una de esas noches. Martín no encontraba dónde ponerse. Carolina, desde su rincón, sostenía la copa aún llena. No necesitaba moverse. La justicia ya estaba actuando por sí sola. Y el veneno, lento pero efectivo, comenzaba a hacer efecto. La cena quedó olvidada. Nadie tocó el postre. Algunos comenzaron a irse discretamente. Otros, por curiosidad o morbo, se quedaron a ver cómo terminaba la escena. Martín intentó acercarse a Carolina. Tenemos que hablar a solas, dijo, con voz temblorosa. Ella se giró lentamente. Tú y yo ya no hablamos, Martín. Ya todo fue dicho. Él insistió. Podemos arreglar esto, por favor. Fue un error. Yo te amo. Carolina se rió suavemente. No por burla, sino por cansancio. No me ames. No con esa boca que le promete futuro a dos mujeres al mismo tiempo. Fue entonces cuando Rosaura dio el golpe final. A partir de hoy, quedas fuera de mi testamento. El murmullo general fue inmediato. Martín abrió los ojos, como si recién hubiese entendido la magnitud de su caída. Mamá, ¿estás hablando en serio? Ella no dudó. Por completo. Los hombres que traicionan sin remordimiento no son dignos de llevar el legado de esta familia. Carolina sintió un escalofrío, no por la decisión en sí, sino por el peso simbólico de esa frase. Por primera vez, alguien más defendía su dolor, y eso la fortalecía de forma indescriptible. Martín salió del salón con paso errático, como un actor que olvida su texto en mitad de la escena. Nadie lo detuvo, nadie lo consoló, ni siquiera su amante misteriosa se apareció. Carolina permaneció de pie unos minutos más, respirando profundamente. Luego, dejó la copa sobre la mesa y caminó hacia la puerta del jardín. Necesitaba aire. Javier la siguió sin decir palabra. El fresco de la noche la envolvió como una manta fría. Miró al cielo, sin lágrimas. No pensé que doliera así, incluso después de tanto. Javier le pasó un pañuelo, pero no dijo nada. A veces, el mejor consuelo es el silencio compartido. En la cocina, los empleados del evento comentaban en susurros lo ocurrido. Alguien mencionó: «Qué mujer tan valiente, se necesita tener ovarios para hacer lo que hizo». Carolina no los oyó, pero habría agradecido esas palabras. Porque en efecto, no se trataba de coraje impulsivo, se trataba de dignidad, de dejar de vivir una vida maquillada, y de entender que la traición no se responde con gritos, sino con verdades crudas, bien presentadas. Ese era su estilo.
y lo había ejecutado con elegancia devastadora. Los invitados comenzaron a irse. Algunos la abrazaron, sin palabras. Otros solo asentían con la cabeza. No había necesidad de más. Carolina sabía que ese acto la había liberado, pero también la había expuesto. Había mostrado su dolor, su vergüenza, su lucha y, al mismo tiempo, su fuerza. Era la mezcla perfecta de vulnerabilidad y poder. Y en ese equilibrio tan difícil, había nacido una nueva versión de sí misma. Una que ya no toleraría migajas. Una que no volvería a callar. Esa noche, antes de dormir, volvió a mirar la carpeta con las pruebas. No para torturarse, solo para recordar que lo que había hecho no era crueldad. Era justicia emocional. Un acto emocionante, necesario, reparador. Cerró la laptop, se desvistió lentamente, y al mirarse en el espejo, se reconoció. No como la mujer que fue, sino como la que eligió ser. La que se levantó del suelo, con dignidad, y construyó su salida. No con odio, con estrategia. Y eso era lo más poderoso. Las luces navideñas seguían parpadeando en el jardín, como si intentaran maquillar el desastre. Pero la verdad, una vez expuesta, no se puede esconder. La familia Rivas, siempre tan orgullosa, tan correcta, se había tambaleado frente a todos. Y no por un accidente. Fue una implosión, detonada con precisión. Martín no volvió a entrar al salón. Se fue sin despedirse, arrastrando su propia sombra. Nadie lo detuvo, ni siquiera su madre. Rosaura, erguida, observaba el lugar donde él había estado minutos antes, como si aún pudiera ver los restos de su decepción flotando en el aire. Mi apellido vale más que el dinero que lo acompaña, dijo en voz alta, como si necesitara reafirmarlo. Nadie se atrevió a contradecirla. Había una solemnidad en esa frase, un peso histórico. Carolina se sentó a su lado. Rosaura la miró con ojos cansados, pero firmes. Te fallamos, hija. Yo te fallé al creer que él era el hombre que merecías. Carolina negó con la cabeza. No fue culpa tuya. La ceguera no fue solo de él. Se tomaron de las manos. Por primera vez, no como suegra y nuera, sino como dos mujeres que saben lo que significa perder, y aún así seguir de pie. Las horas siguientes fueron una mezcla de murmullos, despedidas, abrazos incómodos. La noticia se esparció como pólvora entre los primos, los cuñados, los amigos cercanos. Cada uno tenía su versión. Algunos intentaban justificar, otros simplemente se escandalizaban. Pero lo cierto era que el nombre Rivas, hasta entonces sin manchas, acababa de ser escrito en mayúsculas, por las razones equivocadas. Y Rosaura lo sabía. Por eso se levantó ante todos y dijo lo impensable. A partir de hoy, Martín deja de formar parte activa de esta familia. Su nombre no aparecerá más en nuestros negocios, ni en nuestras decisiones. El golpe fue seco, total, sin espacio para negociación. Algunos intentaron calmarla. Doña Rosaura, quizás más adelante, pero ella fue clara. No estoy actuando desde el impulso. Estoy protegiendo lo que hemos construido con esfuerzo y respeto. Carolina la observó, sintiendo una mezcla de asombro y admiración. Esa mujer, que siempre había defendido las apariencias, ahora defendía algo más profundo, la verdad, la dignidad, y al hacerlo, sin saberlo, también la estaba defendiendo a ella. Javier se mantuvo en segundo plano. No buscaba protagonismo, no quería crédito, solo observaba, y cada gesto de Carolina, cada palabra que decía, le confirmaba que estaba frente a una mujer extraordinaria. Una mujer emocionante, valiente, superadora. Esa noche la vio más fuerte que nunca. No porque no tuviera miedo, sino porque lo tenía, y aún así avanzaba. Cuando las luces se apagaron y el salón quedó vacío, solo quedaron ellos tres, Carolina, Rosaura y Javier. Cada uno con su propia herida, pero unidos por una misma certeza, no había retorno. Y eso estaba bien. Rosaura fue la primera en retirarse. Se despidió de Carolina con un beso en la frente. Eres más Rivas que muchos con ese apellido, le dijo antes de irse. Carolina sintió un nudo en la garganta. Esa frase, en otro contexto, habría sido un honor. Ahora, era una especie de redención. No por ella, por el símbolo que representaba. A veces, el apellido no es una carga, es un escudo. Y ese escudo, después de tanta lucha, por fin la cobijaba. Al día siguiente, la prensa empezó a husmear. Alguien había filtrado parte del escándalo.
No fue Javier, tampoco Carolina, pero la verdad, una vez liberada, siempre encuentra salida. Algunos titulares insinuaban, otros afirmaban. La traición en los Rivas, Navidad de vergüenza para una de las familias más influyentes. Carolina Méndez rompe el silencio con pruebas. Carolina no respondió, no dio entrevistas, no buscó atención. Se mantuvo firme, serena, porque la dignidad no necesita explicaciones. Martín intentó llamarla, varias veces, mensajes, correos, incluso una carta. Pero Carolina no respondió. Ya no necesitaba escuchar, no porque odiara, sino porque ya no tenía espacio para mentiras disfrazadas de disculpas. El verdadero castigo para un traidor no es el grito, es el silencio, el vacío, saber que ya no es parte de la historia que creía controlar. Y eso lo estaba consumiendo lentamente. Javier le envió un mensaje corto. ¿Quieres que pase por ti esta tarde? Carolina dudó, pero luego escribió. Te espero. No hablaron más, pero el mensaje decía todo. Ella no lo necesitaba, pero lo quería cerca, porque, en medio de todo, había descubierto algo aún más importante que la verdad sobre Martín. Había descubierto que aún podía confiar, no ciegamente, pero con paso firme. Y esa confianza, nacida del caos, era el primer pilar de su nueva vida. Antes de salir, Carolina se miró al espejo, no como quien se arregla para gustar, sino como quien se reconoce. No era una mujer vengativa, ni una santa sufrida. Era una mujer que había tomado el control de su historia. Y eso, en un mundo donde tantas callan, era un acto de revolución íntima. Cerró la puerta con suavidad. Lo peor había pasado, y lo mejor apenas comenzaba. Martín no volvió a la casa. Durante días, nadie supo con certeza dónde estaba. Algunos decían que se había refugiado en un hotel discreto, otros que estaba en casa de un amigo de infancia. Carolina no preguntó, no porque no le importara, sino porque ya no era asunto suyo. La herida había sido tan pública como la caída. Y ahora, él era un hombre sin refugio, sin respaldo, sin herencia. La misma sociedad que antes lo aplaudía por su carisma, ahora lo evitaba como si su nombre estuviera infectado. Y lo peor, su amante desapareció. Ni un mensaje, ni una visita. Silencio absoluto. Martín se encontró solo. Por primera vez en muchos años, el teléfono no sonaba por motivos personales. Nadie le pedía consejos, ni lo invitaba a cenas, ni le escribía para saber cómo estaba. En la empresa familiar, su oficina fue vaciada discretamente. No hubo escándalo interno, solo una nota administrativa que lo removía de su cargo. La orden venía directamente de Rosaura. El directorio, avergonzado por el escándalo, aprobó sin objeciones. Su nombre fue eliminado de los correos institucionales en menos de 24 horas. Martín Rivas había dejado de existir, al menos como él se conocía. Intentó hablar con su madre. Le escribió una carta extensa, llena de justificaciones, promesas, palabras dulces. Pero Rosaura no respondió. Ni un mensaje, ni una llamada. Lo único que recibió fue la confirmación notarial de su exclusión del testamento. No había espacio para remordimientos tardíos. Su traición no había sido solo a Carolina. Fue al nombre Rivas. Y eso, para su madre, era imperdonable. Martín lo supo entonces. El castigo más profundo no era la humillación pública. Era la indiferencia de aquellos que más respetaba. Intentó retomar contacto con algunos socios. Se encontró con puertas cerradas. Los negocios querían distancia. Nada personal, decían. Pero esto mancha reputaciones. Martín, que una vez controlaba reuniones con solo levantar la ceja, ahora era tratado con cortesía forzada y agendas llenas hasta febrero. Perdió un contrato importante con una constructora extranjera, otro con una marca de lujo que quería asociarse con la imagen de la familia Rivas. La imagen, eso era lo que más dolía. Su imagen ya no tenía valor. Y sin imagen, en su mundo, no quedaba nada. Carolina, por otro lado, se convirtió en un símbolo inesperado. Mujeres la escribían, agradecían, admiraban. Sin buscarlo, se volvió voz de muchas. Gracias por mostrar que se puede salir digna, le decía un mensaje anónimo. Verte hablar con tanta firmeza me dio fuerzas para dejar mi propio infiel, decía otro. Javier, siempre discreto, organizó una base de datos para que Carolina manejara todo con orden. Ella no quería protagonismo, solo quería cerrar su capítulo.
Pero ese eco que su historia había generado era inevitable. La verdad resonaba, y el silencio de Martín también. Una tarde, él se atrevió a volver a la casa. Tocó el timbre. Esperó. Nadie abrió. Sacó sus llaves. Aún funcionaban. Entró. El olor ya no era el mismo. La música no sonaba como antes. Carolina no estaba. Había salido con amigas, algo que no hacía hace años. Martín caminó por la sala. Vio su foto de bodas retirada de la estantería. Un marco vacío lo reemplazaba. Fue hasta la habitación. La cama seguía tendida, pero el lado derecho, donde él dormía, tenía otra textura, otra presencia, como si ya no lo esperara más. Y no lo hacía. Sobre la cómoda, encontró una caja. Dentro, el brinco dorado, la carta que escribió al amante, el recibo de gasolina, las pruebas de su traición. Lo que Carolina no había destruido, lo había guardado como trofeos. No por nostalgia, por recordatorio. Martín se sentó al borde de la cama y por primera vez lloró. No por haber perdido a Carolina. Lloró por haber perdido el respeto de todos. Por haber subestimado a quien más lo amó. Por haber confundido la estabilidad con garantía. Porque nunca pensó que ella sería capaz de decir basta con tanta clase. Carolina llegó horas después. Lo encontró sentado. Desechó. Él se levantó. ¿Podemos hablar? Ella lo miró con calma. ¿Sobre qué? Él se quedó sin palabras. Sobre nosotros. Carolina suspiró. Nosotros ya no existe. Y tú, Martín, tú elegiste esto. Yo solo mostré el espejo. Él quiso acercarse. Ella retrocedió. No más, por favor. Lo acompañó hasta la puerta. No entres más aquí. Este ya no es tu lugar. Y cerró. Sin gritos. Sin escándalos. Con la misma elegancia devastadora con la que lo desenmascaró. Martín, en la calle, se sintió por primera vez verdaderamente solo. El mundo no se había derrumbado. Solo se había reconfigurado. Y él ya no estaba en el centro. En el hotel donde se hospedaba, encendió la televisión. Una entrevista con Carolina aparecía en la pantalla. No hablaba del escándalo. Hablaba de reconstrucción, de dignidad, de renacer. Martín bajó el volumen. No podía seguir escuchándola, porque cada palabra de ella ahora lo acusaba, no con rabia, sino con verdad. Y la verdad, cuando viene limpia, es insoportable para quienes no la quieren ver. ¿Y tú? ¿Crees que la vergüenza pública es castigo suficiente para un traidor? ¿Tendrías el valor de enfrentar a tu pareja infiel, frente a toda la familia? Era una tarde templada, con el cielo abierto y la ciudad respirando a un ritmo lento. Carolina se encontraba en un parque, sentada en su banco favorito, donde el sol filtraba entre las hojas. Llevaba días sin ver a Javier. No porque algo estuviera mal, sino porque ambos sabían que a veces, el silencio es necesario para ordenar el alma. Pero esa tarde, él la llamó. ¿Te puedo ver un momento? No será largo. Carolina dijo que sí, no por cortesía, sino porque algo en su voz sonaba distinto. Había algo pendiente, y aunque no sabía qué, lo intuía con el corazón inquieto. Javier llegó sin prisa, con las manos en los bolsillos y una sombra leve en el rostro. Se sentó junto a ella sin decir nada al principio. Solo la miró. Carolina lo miró también. Esperó. No iba a presionarlo. Sabía que cuando alguien guarda silencio largo, es porque lo que viene pesa. Javier bajó la vista. Necesito decirte algo. Y sé que puede cambiar lo que piensas de mí. Pero prefiero que lo sepas por mí. Carolina no parpadeó. Dime. Él respiró hondo. Fui yo quien tomó la foto. La que recibiste aquella noche. El mundo se detuvo unos segundos. Carolina sintió que el aire se espesaba. No porque se sintiera traicionada. No era eso. Era sorpresa. ¿Tú? Preguntó sin alzar la voz. Javier asintió. La tomé desde lejos. Sabía que Martín iba a la cabaña. Sospechaba desde hace tiempo. Pero cuando lo vi con ella, supe que tenía que hacer algo. Carolina lo escuchaba, inmóvil. Al principio no pensé en ti. Pensé en mi madre, en la vergüenza. Pero luego pensé en ti. Y me dolió. Me dolió que no supieras la verdad mientras todos callábamos. Javier levantó la mirada. No podía seguir siendo cómplice. No podía fingir que no veía. Y mucho menos, seguir viéndote así, sin saber. Carolina apretó los labios. No lloraba. No se enojaba. Solo sentía algo nuevo. Una mezcla de gratitud y desconcierto. ¿Por qué me lo dices ahora?, preguntó. Porque mereces saberlo todo.
porque si vamos a seguir viéndonos, no quiero que haya secretos entre nosotros. Ella se inclinó hacia atrás. El sol tocaba su rostro. Pensaba, y lo que pensaba no era rabia. Era otra cosa. Recordó cada gesto de Javier desde que empezó todo. Su apoyo constante, su cuidado respetuoso, su silencio activo. No lo había hecho para manipularla. Lo había hecho para sacarla de una mentira. Carolina no dijo nada durante un rato. Solo miró el lago del parque, con los patos cruzando lentamente. Luego volvió a mirarlo. «¿Desde cuándo me ves así?», susurró. Javier se sorprendió. «¿Así cómo?». Ella sonrió. «Así, con ese cuidado, con ese respeto que no sabía que necesitaba». Javier bajó la cabeza. «Desde hace años. Pero nunca dije nada. Tú estabas con él. Yo no tenía derecho». Carolina respiró hondo. «¿Y ahora, crees que tienes derecho?». Él la miró sin dudar. «No lo sé. Solo sé que estoy aquí. Y que no te mentiré. Nunca». Ella lo observó. No con romanticismo, sino con claridad. Había algo en su tono, en su mirada, que no buscaba robarle el corazón. Solo ofrecía compañía, lealtad, verdad. Y eso, después de todo lo que había vivido, era mucho más de lo que esperaba recibir. Carolina le tomó la mano. No como quien se lanza al amor, sino como quien dice, «Estoy aquí también». La traición de Martín había sido una herida, pero el gesto de Javier era una caricia lenta sobre esa cicatriz. No la borraba, pero la volvía más llevadera. «Gracias por decírmelo», dijo ella. «Gracias por no callarte más». Javier apretó su mano suavemente. El sol seguía cayendo sobre ellos. Ninguno necesitaba hablar más, porque hay conversaciones que solo se completan en el silencio. Al volver a casa, Carolina no pensó en la foto. Pensó en cómo la verdad, incluso dicha tarde, aún puede sanar. Martín nunca habría tenido el valor. Javier lo tuvo, y eso lo hacía diferente. No era perfecto, pero no tenía máscaras. Y eso, después de todo, era lo que más valor tenía para ella. Esa noche, al cerrar la puerta, Carolina sintió que algo se había liberado. No un perdón, no un te quiero aún, pero sí, una posibilidad. Y después de tanto dolor, eso ya era una forma de esperanza. El aire tenía ese aroma de tierra mojada que anuncia un cambio. Era sábado, y el mundo parecía menos ruidoso. Carolina había pasado la mañana reorganizando la casa. No por necesidad, sino como un ritual. Cambió muebles de lugar, guardó recuerdos, tiró papeles viejos. Fue como si su cuerpo necesitara decirle al alma, ya no vivimos en el mismo lugar interno. Cada rincón se convertía en un acto simbólico. Donde antes había una foto de boda, ahora había una planta. Donde antes estaba su perfume favorito, ahora un libro abierto. Todo era una forma de limpiar el pasado. Javier la llamó a media tarde. ¿Te gustaría caminar un poco? Está fresco, pero lindo. Carolina dudó por un segundo, pero luego dijo que sí. No por cortesía, porque lo deseaba. No caminar, no el paseo, a él. Se encontraron en una plaza tranquila, con bancos de madera gastados por el tiempo. No hablaron al principio, solo caminaron, ella con las manos en los bolsillos, él con ese paso firme, pero sin apuro. Iban al mismo ritmo. Eso, sin decirlo, ya decía mucho. A veces, el amor empieza en los pasos compartidos. Hoy tiré mi vestido de bodas, dijo Carolina de repente. Javier no respondió de inmediato. Solo la miró. ¿Te costó?, preguntó con suavidad. No, respondió ella. Más me costó guardarlo tantos años. El silencio que siguió fue cálido, no incómodo. Era ese tipo de pausa donde uno siente que no necesita llenar el aire con palabras porque la conexión lo dice todo. Siguieron caminando hasta llegar a un mirador. El viento les tocaba el rostro como una caricia. Javier la observó con ternura. «Estás distinta», dijo. «Estás libre». Carolina bajó la mirada y sonrió. «Nunca pensé que me sentiría así después de todo». Javier se apoyó en la baranda. «¿Y cómo te sientes exactamente?». Ella se tomó un momento antes de responder, como si el dolor me hubiese enseñado a quererme más. Javier la miró con un brillo nuevo. Entonces el dolor valió la pena. Ella asintió. Sí, pero solo porque sobrevivía a él. Y esa frase, tan simple, los envolvió. Porque no hablaban de lástima, ni de romanticismo apresurado. Hablaban de sobrevivencia, de reconstrucción,
de algo emocionante y superador. Se sentaron en un banco. Las hojas crujían bajo sus pies. Javier sacó una pequeña caja del bolsillo. «Esto es tuyo», dijo. Era el brinco dorado que había recogido en la cabaña. Carolina lo miró, sorprendida. «¿Por qué lo guardaste?» Javier sonrió. «Porque era tu prueba. Y pensé que merecía volver a ti, no como dolor, sino como recuerdo de lo que venciste». Carolina lo tomó. Lo sostuvo entre los dedos. Era pequeño, pero pesado. «Gracias», susurró. «Ahora puedo soltarlo». Y lo dejó sobre el banco, como un símbolo. La conversación fue deslizándose hacia lo cotidiano. Hablaron de música, de viajes que no hicieron, de películas favoritas. Y sin darse cuenta, estaban más cerca, hombro con hombro. El sol comenzaba a bajar. Los pájaros volvían a sus nidos. Y entonces, sin planearlo, sin aviso, los ojos de Carolina y Javier se encontraron. No fue una mirada intensa. Fue una mirada tranquila, como quien se reconoce. «¿Te puedo besar?», preguntó él. Y en ese gesto, en esa pregunta, había todo lo que Carolina necesitaba. Respeto, tiempo, elección. Ella no respondió con palabras. Se acercó lentamente, sin ansiedad, sin temor. Y entonces se besaron. Un beso sin prisa, sin urgencia. Un beso que no buscaba borrar el pasado, sino construir desde las ruinas. El mundo no se detuvo, pero sí, en ese instante, se volvió más suave, más habitable. Carolina cerró los ojos, no para escapar, sino para sentirlo todo. Y en ese beso, no encontró olvido. Encontró presencia, encontró certeza. Javier no la salvó, pero la acompañó. Y eso, después de tanto dolor, era lo más parecido al amor real. Al separarse, se quedaron unos segundos con la frente apoyada. No había promesas. No hacía falta. Había una verdad que ninguno de los dos necesitaba explicar. «Gracias por esperarme», murmuró Carolina. «Gracias por llegar», respondió él. Y con eso, se pusieron de pie, como si el mundo ahora pesara menos. Caminaron hacia la salida de la plaza tomados de la mano. No como adolescentes, como adultos que saben que cada paso es una decisión. Y ambos estaban eligiendo caminar juntos. Esa noche, en casa, Carolina no sintió soledad. Sintió espacio, no vacío, espacio, para lo nuevo, para lo que viene, para sí misma. Miró el banco del pasillo, donde había dejado el marco de fotos vacío. Lo observó y sonrió. Quizás no hacía falta llenarlo, o quizás, algún día, pondría una nueva imagen. Pero por ahora, estaba bien así, porque a veces, el primer beso no es un inicio, es un cierre, uno que se siente como un comienzo. Meses habían pasado desde aquella noche de Navidad. La ciudad había cambiado de estación, y con ella, también lo había hecho Carolina. Su rostro, antes tenso y contenido, ahora tenía una luz diferente. No era euforia, ni alegría superficial. Era paz. Una paz que solo llega cuando se ha tocado fondo y se ha salido con la frente en alto. Su casa también reflejaba ese cambio. Espacios más abiertos, objetos con sentido, fotografías nuevas. Ya no había rastros de Martín en ningún rincón. No por odio, porque había aprendido que dejar ir es también una forma de amor propio. Esa mañana, Carolina preparó café con calma, algo que antes hacía sin pensar. Ahora cada gesto tenía intención. Javier la esperaba en la cabaña. Sí, esa misma. Habían decidido volver juntos allí, no para borrar lo que ocurrió, sino para resignificarlo. Tomar el escenario del dolor y convertirlo en símbolo de renacimiento. Era un acto emocional, sí, pero también estratégico. Porque a veces, la mejor forma de sanar no es olvidar, sino reescribir. Reescribir desde el amor, desde la elección, no desde el trauma. El camino hasta la cabaña fue distinto esta vez. Carolina no lo recorrió con rabia, ni con miedo. Lo hizo con firmeza, con los recuerdos en paz. Al llegar, Javier ya la esperaba con una cámara colgada al cuello. «Hoy eres tú quien se toma la foto», le dijo. Ella rió. «¿Y si no salgo bien?». Él respondió: «No estamos buscando belleza, estamos capturando verdad». La frase le pareció perfecta, porque después de tanto, la verdad era lo único que aún importaba. Se paró frente a la cabaña, con el cabello al viento y el corazón abierto. La foto fue tomada con luz natural, sin filtros, sin poses. Carolina sonrió, pero no para la cámara,
Sonrió para sí misma, por haber llegado hasta allí, por haberse atrevido a caer y levantarse, por haber elegido sanar en vez de venganza hueca. Después, Javier se acercó y le mostró la imagen. «Esa eres tú», dijo con voz suave. Ella la miró. Era distinta, más madura, más libre, más completa. No una mujer rota, una mujer reconstruida, superadora, en el sentido más profundo de la palabra. Sentados en la escalera de la cabaña, miraron el atardecer en silencio. Javier la abrazó por los hombros. Carolina apoyó la cabeza en su pecho. No había necesidad de decir lo que ya se sentía. Eran dos personas que habían elegido encontrarse sin urgencias, sin atajos. Dos sobrevivientes del amor malentendido. «¿Qué haremos ahora?», preguntó ella. Javier besó su frente. «Vivir, sin miedo». Esa respuesta, tan sencilla, le pareció revolucionaria, porque por primera vez, vivir no era una carga, era una elección consciente. Y eso lo cambiaba todo. Esa noche, al regresar a casa, Carolina publicó la foto en sus redes sociales. Lo hizo sin texto largo, solo una frase breve, como quien lanza una verdad al viento sin necesidad de explicaciones. A veces, el dolor nos lleva justo a donde debíamos estar. No mencionó nombres, no buscó venganza digital, solo compartió un momento real. La imagen fue compartida, comentada, admirada. Pero para ella, no se trataba de reacciones. Se trataba de cerrar un ciclo con elegancia y comenzar otro, con plenitud. Martín vio la publicación desde el silencio de su nuevo apartamento. Había empezado terapia, aunque todavía se resistía a nombrar ciertas cosas. Al ver la foto, no sintió odio, sintió ausencia. Esa mujer, la de la imagen, ya no era su esposa. Nunca lo volvería a hacer. Y eso, aunque no lo dijera, le dolía más que cualquier castigo. Porque la verdadera pérdida no es económica, ni pública. Es emocional. Y esa, él mismo la había causado. Sin ayuda, sin excusas. Solo él. Carolina, por su parte, no pensaba en Martín. No con frecuencia, no con dolor. Él era parte de un capítulo ya cerrado. No tachado, no olvidado, solo terminado. Lo recordaba como se recuerdan los inviernos. Fríos, duros, pero necesarios. Gracias a esa tormenta, había aprendido a abrigarse mejor, a reconocer los climas internos, a no regalar su calor a quien no sabe cuidarlo. Y eso, después de todo, era su mayor victoria. No el castigo ajeno, su propia reconstrucción. Javier volvió a dormir en su casa esa noche. No por distancia, sino por respeto. «No quiero ser tu muleta, quiero ser tu compañero», le había dicho. Y eso, para Carolina, era todo. No necesitaba salvadores. Ya se había salvado sola. Pero tener a alguien que caminara a su lado, eso era nuevo. Y hermoso. No era un final feliz de novela. Era un inicio auténtico, donde cada emoción tenía su espacio. Donde no hacía falta llenar los vacíos a la fuerza. Donde el amor era elección, no dependencia. Al cerrar los ojos, Carolina pensó en la mujer que fue. La que temblaba frente al espejo con una foto en el celular. La que callaba para no romper el decorado familiar. Y sintió compasión por ella. No lástima, compasión. Porque ahora sabía lo difícil que es despertar. Lo valiente que fue al hacerlo. Y lo hermoso que es encontrarse al final del túnel, sin haber perdido la fe en el amor. No en el de los otros, en el propio. Hoy viste como una simple foto, recibida por accidente, puede revelar secretos ocultos y cambiarlo todo. Pero esta historia no terminó ahí. Yo dejé aquí en la pantalla final un video donde vas a ver lo que pasó después, el día del divorcio, un momento que debía ser el cierre de un dolor, pero se convirtió en el escenario de una humillación planeada. Haz clic ahí y sigue con nosotros, porque entender hasta dónde puede llegar alguien, te muestra en quien realmente puedes confiar. El amor puede ser un laberinto de emociones. Suscríbete al canal y dale a me gusta al video para descubrir historias que revelan secretos, elecciones y giros que toda mujer debería conocer. Porque a veces la verdad está más cerca de lo que creemos.